de cerrar conceptos básicos de Excel. Ahí veo que hay unas consultas respecto a las grabaciones. Tengo entendido que, si bien la organización las sabe, pero tengo entendido, confirmame mal si es así, que las grabaciones se las mandan por mail o las publican en el sitio. Bien, no sé, pero no tengo claro cómo la que reenvían. Sí. Bueno, entonces no te preocupes por la grabación, que entonces la tenés disponible. Bueno, vamos a ir directamente entonces a compartir la pantalla. Les pido que vayan cerrando micrófonos, así no entran audios, y si alguien tiene una duda, por chat o levanta el micrófono y aprovecha que estamos en clase y hace la consulta. Un segundito que les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Lo que les pido que ahí Tamara está consultando dónde se las puede ver. Tami, creo que les envían, vuelvo a repetir, creo que les envía el mail. Lo que te diría es que mandes un mail ahí a los chicos de la SAE y ellos te van a responder o te van a enviar el vínculo seguramente para que la puedas ver. ¿Sí? Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la pantalla de la compu, por favor? Sí, profe. Sí, Guillermo, la estamos viendo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir con lo que venimos aprendiendo de Excel. Ya hemos visto algunos conceptos de Excel básicos en cuanto a lo que era el manejo de referencias y cómo el Excel se iba comunicando con nosotros de acuerdo a las posiciones que nos daba, si nos iba indicando si eran datos de fórmulas, funciones, si eran resultados en números, si eran textos, y vimos cómo manejarnos también con el tema de las referencias. También creo que vimos, me confirman si estoy equivocado, alcanzamos a ver con ustedes el tema de las operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No recuerdo, no, bien, perfecto. Bueno, porque tengo varios cursos dando vuelta y por ahí se me mezclan. Es la edad, la pila de años que nos tiene. Gente, vamos a ir a hacer operaciones básicas, vamos a recordar un poquito lo que son las operaciones básicas en Excel para que las puedan llegar a manejar utilizando los conceptos principalmente de referencias. Hay 4 operaciones básicas, que son las operaciones que hemos aprendido siempre en nuestra educación desde el primario, que son las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que también, si bien pueden parecer básicas en Excel, hay algunos conceptos que tienen que manejar. Las operaciones de suma en Excel se realizan con el signo más. Pueden usar el Excel y hacer esto, utilizarlo el Excel como si fuera una calculadora, no es lo correcto, no es para lo que lo usamos. Nosotros cuando queremos sumar en Excel, lo que hacemos es utilizar referencias. Entonces podemos hacer, si hacemos la operación 2 más 2, podemos utilizar, usando la misma lógica, la celda A1 más lo que existe en la celda 2. Entonces, bajo esa situación, lo que yo gano es que cambiando cualquiera de los valores, si esto es el resultado, cambiando cualquiera de estos valores, yo puedo hacer que el Excel cambie automáticamente su resultado. Entonces, lo ideal en Excel es trabajar siempre con referencias. Sí, yo voy a desplazar esta fórmula acá para que vean que el Excel me arrastra las referencias y observen que trabaja de la misma manera. Entonces, lo ideal es que yo vaya trabajando de esta manera, haciendo siempre operaciones con referencias. En el caso particular de cada una de las operaciones que ustedes tienen en Excel, ¿sí? Ustedes pueden hacer operaciones de fórmulas, ¿sí? Observen que yo puedo marcar esto, más B1, más A2, más B2, y obtener un resultado. Pero cuando tengo muchas de estas operaciones, lo que a mí me conviene hacer normalmente es una operación, digamos, no una operación a nivel fórmula como es esto, sino establecer una función. ¿Qué es una función? Es un método de cálculo que tiene Excel, que es interno, en donde me realiza operaciones. Todas las funciones, igual que la fórmula, se lanzan con el signo igual. Entonces yo, para la función de suma,
escribo sum de suma y voy a tener la función para poder trabajarla. La función suma lo que hace es sumar todos los términos que yo marque. O sea, siempre tengan la precaución que en cualquier función, la función se va a disparar cuando ustedes abran el paréntesis, ¿sí? Si yo hago clic así, fíjense que se dispara la función con el paréntesis. Si yo hago enter, me da error. Es porque les falta el paréntesis para dispararse. Si tienen dudas, siempre empiecen a escribir la función. El Excel les va a ayudar acá abajo con las funciones disponibles coincidentes con esta primera parte y le hacen doble clic. Es la manera más fácil. Y acá yo podría sumar. Podría simplemente hacer esto, más esto, más esto, más esto, pero básicamente se trata de pintar todo lo que, el rango que yo quiero que me sumen, y fíjense que la operación es la misma. La función suma lo que hace es realizar una operación de sumar un determinado rango de datos. Ahora, yo tengo en Excel una ayuda que está acá arriba siempre que se llama autosuma, que son las funciones ya preestablecidas de edición, en donde yo puedo hacer esto. Por ejemplo, si tengo un número, vamos a hacer así, 1, 2, vamos a poner 4 numeritos, 3, 4, y esto es una matriz de datos. Vamos a ponerlo, centralizarlo, y yo quiero hacer una suma. En vez de estar haciendo igual a suma, lo que puedo hacer es directamente posicionarme sobre la celda y en la pestaña acá de inicio, buscar acá en el vértice superior derecho y tengo una función de autosuma. Lo que hace esta función es simplemente disparar la función suma y ejecutarme la suma de todos los componentes. ¿Qué componentes? Los que encuentre hacia arriba. A modo de ejemplo, si yo acá tengo, vamos a escribir 3 y 4 acá abajo, ¿sí? Y vamos a darle el mismo formato. Si ustedes quieren copiar formato, pintan la celda, copian, ahí están copiando el formato, no los datos, ¿sí? Y copian acá. Entonces, si yo quiero sumar, fíjense, y hago autosuma, la autosuma siempre me va a sumar hacia arriba, pero me va a sumar ¿hasta cuándo? Hasta que encuentre una celda en blanco. Cuando el Excel encuentra una celda en blanco, como es esta, la función autosuma no sigue hacia arriba. Yo podría hacer el autosuma o escribir yo de mi parte la función suma, ¿sí? Y pintar todo, y ahí sí el Excel me lo va a tener en cuenta. Pero si yo hago la función autosuma, que es algo muy común que uno establece siempre, tengan en cuenta que cuando hay una celda en blanco automáticamente detiene la operación. Si yo elimino la celda en blanco y hago acá autosuma, el Excel me va a sumar absolutamente todo el rango de datos. Ahora, ¿cuánto me suma Excel de datos? Si yo estoy posicionado acá y le doy autosuma, me va a sumar todos los datos hacia arriba. Fíjense que acá le doy autosuma y me hace lo mismo. Si yo me posiciono a la izquierda de una trama de datos, fíjense que yo ahí tengo datos a mi izquierda, y hago autosuma, la autosuma me va a sumar todos los datos que tengo a la izquierda. Lo mismo me hace acá. O sea, entonces, yo quiero decir que puedo ejecutar la función de autosuma siempre y cuando tenga datos que están a mi izquierda, ¿sí? Como en este caso, o por arriba. Lo que a ustedes les puede surgir como dato o como duda, ¿qué pasa cuando yo tengo esta situación en donde tengo acá, si quiero hacer una autosuma acá, qué es lo que me va a sumar? Porque tiene datos a la izquierda y tiene datos arriba. O sea, si acá hago autosuma, suma hacia arriba. Pero si acá hago autosuma, suma hacia la izquierda. ¿Cuál es la prioridad que fija Excel? Si yo hago autosuma, suma, fíjense, en esa posición. ¿Ven? Fíjense, cuando yo hice autosuma, ¿por qué me sumo ahí? Porque está en blanco esto. En realidad, Excel siempre suma primero hacia arriba. Fíjense, voy a eliminar esto, voy a desplazar la función esta, fíjense que me está sumando, vamos a hacer suma así, vamos a hacer que me sume todo. Estas son sumas laterales, ¿ven? Con autosumas que suman hacia la izquierda, y yo acá tengo estas autosumas que suman hacia arriba. Si yo hago autosuma acá, la lógica va a ser que primero el Excel va a intentar sumar hacia arriba. Si no encuentra nada hacia arriba, se va a fijar hacia la izquierda. Fíjense, cuando hago autosuma, me suma hacia arriba. Si no encuentra nada hacia arriba, pues yo le borro el 10, cuando yo haga autosuma, me va a sumar hacia la izquierda. Entonces tengo que ser muy cuidadoso cuando utilizo esta función, porque normalmente uno la utiliza mucho para sumar, pero tengo que tener en cuenta cuáles son los límites que tiene.
Otro tema respecto a la suma que ustedes tienen en Excel es que si van a usar la función autosuma, por ejemplo, yo voy a agarrar estos mismos valores, le voy a poner copiar y me los voy a llevar, por ejemplo, por acá, les voy a pegar acá, vamos a hacer copiar, pegar, control C, y los voy a pegar acá, control V. Fíjense que si yo hago autosuma acá, vieron que me suma, ¿lo ven? Ahora, si yo hago autosuma posicionándome a la izquierda, o sea que mis datos quedan a la derecha, o sea, yo quiero hacer la operación acá, mis datos no están a la derecha, fíjense lo que va a pasar con la autosuma. No suma nada. ¿Por qué? Porque la autosuma siempre funciona sumando a la izquierda o hacia arriba, pero nunca hacia la derecha o hacia abajo. Veamos, si yo pongo estos datos abajo y hago autosuma, el Excel no sabe qué sumar. ¿Sí? Si yo le pinto así, evidentemente me va a sumar, pero en la lógica que él utiliza para las funciones de autosuma es que siempre suma hacia arriba y hacia abajo. Otro problema que tienen con la función suma, otra situación que deben ustedes prever cuando hacen valores de suma es cuando tienen ejemplos de venta con subtotales. A modo de ejemplo, supongamos que tienen, vamos a hacer así, vamos a hacer ventas, vamos a hacer una tablita que sea zonas y ventas, y vamos a suponer que ponemos en la zona norte Formosa, Salta y Tucumán. Somos distribuidores de algo y acá sacaríamos un saldo y acá tendríamos las ventas. Todo esto lo voy a poner en formato pesos. Supongamos que acá ponemos 1000 pesos. Acuérdense que el tema del formato es lo que a mí me termina estableciendo después el método de cálculo. Acá vendemos 2500, acá vendimos 3500. Y yo acá quiero sacar un saldo. Yo tranquilamente acá podría hacer una autosuma y el Excel me va a sumar y me va a llevar este saldo y le podemos poner, si quieren, un valor en negrita para que se distinga. Y acá podemos sacar después otra zona que sea la zona de, supongamos, zona sur, podemos poner Chubut, podemos poner Neuquén, podemos poner Santa Cruz. ¿Sí? Y supongamos que acá tengo 2000, 2500, 3000, y acá nuevamente pongo, vamos a copiar saldo, y acá hago una autosuma. Observen que la autosuma, cuando yo acá haga una autosuma acá, me va a detectar que ahí existe una operación, un cálculo previo, y me va a sumar el valor que tiene, digamos, la trama esta de datos, porque estos son saldos que yo voy arrastrando, ¿no? Acá estoy arrastrando saldos. Ahora, fíjense que si yo acá hago una operación de autosuma o suma, porque básicamente la función autosuma lo que hace es dispararme la función suma, ¿no? Yo por más que acá elija autosuma, lo que hace el Excel es escribir la función suma. Que si yo acá escribo total, y yo sé que el total debería ser, ¿no?, la suma de los subtotales, debería ser los 7000 más los 7500, ¿no? Pero supongamos que tengo una planilla muy grande y cometo el error este de escribir suma y pinto todo. El Excel no va a determinar que si yo estoy llevando saldos parciales o no. ¿Lo ven? Porque me está sumando esto más esto más esto más los 7000. En realidad no es un problema de Excel, sino es un problema mío que estoy utilizando mal una fórmula, porque le estoy diciendo que sume donde hay subtotales. Cuando tengo subtotales en los casos de las operaciones de suma, en vez de usar la función suma, lo que ustedes deberían utilizar es una función que se llama subtotales, que la función subtotal lo que hace es evitar este problema, o sea, hacer que este error no se replique. ¿Cómo es la función subtotal? Tiene dos partes, una parte donde le indico lo que quiero hacer, que es el número de función. En el caso de la suma, el código 9 significa suma, ya lo vamos a ver, y después, igual que la suma, tiene la trama de datos que quiero operar. ¿Cómo sería la función subtotales? Acá en vez de escribir suma, voy a escribir subtotales. Fíjense, escribo subtot y ya el Excel me lo trae. Hago doble clic y veo acá qué me dice el Excel. ¿Qué función quiero ejecutar? Dentro de subtotales puedo obtener el conteo, máximos, mínimos. Yo quiero la función 9, que es la de suma.
voy a pedir ayuda a Excel para que sea más fácil de hacerlo. Después me dice cuál es la referencia. Yo podría escribir uno a uno los elementos que quiero contar o simplemente pinto todo lo que quiero contar. Evidentemente, va a llegar al mismo valor que antes. Miren, vamos a hacerlo al revés para que sea más visible. Yo acá voy a dejar la función suma como está. Usando suma, acá vamos a poner usando suma, y acá voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esto y acá lo voy a hacer usando subtotales, para que vean cómo es diferente el cálculo. Entonces acá, en vez de suma, yo dije que iba a usar subtotales, la función subtotal. La función subtotal, la vamos a hacer doble clic, vamos a ponerle que lo que quiero hacer es una suma, y le voy a marcar por acá que me permita pintar, igual que la función suma, lo que quiero calcular. Fíjense que el subtotal lo calculo igual. Lo mismo me va a pasar acá, subtotales, ¿sí? De vuelta, quiero hacer una suma y después debería indicarle cuál es la trama de datos que quiero sumar. Yo quiero sumar estos datos. Fíjense, hasta ahí ambas funciones, fíjense que pintan los tres hacia arriba, C2 a C4, C2, B2 a B4, ¿lo ven? O sea que ambas funciones están trabajando sobre las mismas tramas de datos, y las dos están calculando lo mismo. La diferencia está acá. En vez de usar la función suma, yo utilizo subtotales, y lo que hace la función subtotales es verificar, cuando tiene una trama de datos, es que los datos que yo estoy sumando, fíjense que lo mismo que suma yo pinto todo, va a verificar que los datos que yo esté sumando no contengan cálculos previos. Entonces, cuando ustedes utilizan una función y que tengan que hacer una suma, si tienen que hacer una suma común, la función suma les va a solucionar los cálculos que ustedes tengan que hacer. Pero si tienen que hacer una función calculando subtotales, tengan en cuenta que hay una función exclusiva de Excel para este tipo de cálculo, y esa función les va a solucionar bastante todo el problema, porque sí tiene en cuenta cuando existe un cálculo de un subtotal previo. Con estas consideraciones deberían poder sumar. Ahí tendrían para hacer funciones de suma en fórmulas usando la función suma o subtotales. En el caso de las restas, cuando ustedes tienen que restar en Excel, no existe ninguna función resta, no hay nada para restar. No existe en Excel ninguna función que haga una operación de resta. Lo que tienen que hacer es utilizar el signo menos. A modo de ejemplo, si tengo 10, 20 y acá tengo 5 y tengo 15 y yo quiero restar esto menos esto, vamos a hacer acá una función suma. Fíjense que hace la suma de A1 más A2. Y acá lo que yo puedo hacer, en vez de hacer la función suma, le puedo decir suma y podría ponerle el signo menos antes de la función. Entonces lo que hace el Excel es tomarme ese valor como negativo. Entonces yo tranquilamente ahora podría hacer que el resultado de esto, si esto fuera un debe y un haber, podría hacer la relación. Entonces acá podría sacar el saldo, ¿sí? Y el saldo sería igual. Acá ya hago operación suma. Esto más esto, porque ya viene negativo. Otra opción, si ustedes tienen, por ejemplo, algo así, vamos a hacer acá la suma, se lo voy a poner con color así les queda. Fíjense que acá estoy sumando y acá estoy sumando. Y yo quiero el saldo, y esto fuera un debe y esto fuera un haber, y no quiero poner el signo menos acá. La otra opción que tienen es poner esto, la fórmula, igual a lo que hay en el debe menos lo que hay en el haber. Fíjense que el resultado es el mismo, pero siempre está dando vuelta el signo menos. O sea que cuando yo quiero trabajar con operaciones matemáticas que están referidas a una resta, siempre lo que tengo que hacer es utilizar el signo menos, porque Excel no me va a dar ninguna función de ayuda o soporte para trabajar con restas. Tengo que ser muy precavido en donde pongo el signo, porque evidentemente si acá hiciera haber, o sea, 20 menos 30, el resultado va a ser distinto, ¿sí? Acá fíjense que tengo B4 menos A4, y si yo lo hago al revés, es esto menos esto, son 10 positivos. Entonces, tengo que tener, como todo cálculo algebraico, tengo que tener en cuenta bien la ubicación del signo, qué es lo que quiero hacer, y tengo que ser muy cuidadoso porque en este caso Excel no me va a dar mucha ayuda. Entonces, para operaciones de resta,
precaución y simplemente utilizar el signo menos. Por eso por ahí es útil decir, bueno, si en las operaciones yo quiero que esto sea positivo y esto sea negativo, es lo que yo les decía. En la operación que quieren negativo, directamente metan el signo, y acá en lo que tiene que ver el saldo, directamente ejecuten una suma y el sistema les va a calcular el saldo correspondiente, ¿no? Entonces hacemos así y ahí ya tengo el saldo correspondiente. Multiplicaciones, ¿sí? Vamos a las operaciones de multiplicaciones. Cuando ustedes quieran multiplicar, en Excel, acuérdense, también tienen el asterisco que sirve para multiplicar. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. Epa, ¿qué escribí ahí? 2 por 6, 12. Ahora sí, ahí me gusta más. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense que ustedes pueden hacer una operación y estarían utilizando el Excel como calculadora. No es lo que venimos haciendo, nosotros siempre venimos diciendo utilicen el Excel con referencias. Entonces, si quiero hacer esta operación, 2 por 1, 2, 3, y acá tengo el 2, lo que se hace es esto igual a columna A por columna B, y acá van a obtener la tabla de multiplicar. Pero siempre trabajamos con referencia. Es decir, que yo para hacer operaciones de multiplicación utilizo el asterisco. Tengo una función que me haga el producto, o sea, tengo algo una función que me calcule el producto, así como, acuérdense que en la suma, ustedes acá tenían en la suma el signo más y tenían, vamos a hacer así, el signo más y tenían también la función suma. En el producto tienen el asterisco y tienen la función que se llama producto. La función producto lo que hace es exactamente lo mismo que el cálculo que estaban haciendo ahí. Fíjense, yo lo voy a hacer acá. Este es igual a, en vez de escribir esto por esto, voy a escribir producto. Fíjense que ahí está la función. Y me dice cuál es el número 1 y el número 2. Entonces digo, el número 1 es esto que está acá, celda 1, y el número 2 es la celda esta. Entonces, fíjense que el resultado que llegan es el mismo, porque está haciendo el producto de los dos. La ventaja que tengo con la función producto es si yo quisiera hacer una multiplicación de toda esta matriz. Supongamos que esto fuera toda una matriz de datos y yo quisiera hacer una multiplicación, entonces hacer una multiplicación de esto manualmente, esto debería ser igual a esto por esto, fíjense cómo se empieza a complicar, por esto, y así uno a uno los términos. Lo que me da la función producto es esta posibilidad. Yo puedo hacer producto y pintar igual que lo hacía con la función suma, y lo que va a hacer ahí el Excel es hacer un producto de todos los términos uno a uno. Vamos a ver si es cierto. Pongamos todo en 1 y vamos a ver qué resultado me da. 1. Y acá pongo 2, acá pongo 3, acá pongo 4, 5, 6. Fíjense que me está calculando el producto de todos los valores. Hasta acá venimos bien. Lo más difícil de todo esto, las operaciones básicas, tal como lo era cuando hicimos el colegio primario, era la división. Yo les pregunto, ustedes que están ahí del otro lado, ¿cuántos resultados obtengo de una división? O sea, si yo hago una división, ¿cuántos resultados obtengo? Les doy 3 segundos, 4, para que tienen una respuesta, alguna propuesta. En una división, ¿cuántos resultados? 2. Bien, Rubén. ¿Por qué 2? Está claro que la respuesta de Rubén es perfecta, es 2. La mayoría responde 1, un resultado. Otros, bueno, los posibles. Bueno, el tema es así. El tema es así. Si yo tengo una división, el caso de ¿por qué la mayoría responde 1? Porque normalmente uno dice, bueno, si yo tengo 10 y divido 2 y me da 5, este es un caso particular de la división en donde no me está sobrando nada, o sea, este número es potencia de este, por lo cual no tengo ningún resto. Pero a veces pasa en la práctica que si yo hago esta división, 10 dividido 3, el resultado va a ser 3 puntos, lo escribo a mano como si fuera un papel y lápiz, 3,33. O sea, porque acá tengo un sobrante, dividido 3 es 3 y me sobra 1. Entonces, en las divisiones, yo siempre tengo 2 resultados. ¿Y esto por qué es importante en Excel? Porque Excel toma textual la lógica matemática. Va a entregar por cada división que haga 2 resultados. ¿Cómo es esta lógica?
Si yo hago, ¿se acuerdan si yo hacía una división? Esto se deben acordar, seguramente. Más de uno va a decir, ah, odiaba las matemáticas. Bueno, ¿se acuerdan de esta división? Cuando ustedes hacían una división, como les enseñaron, ustedes tenían un término que tenían un cociente, tenían un numerador, tenían un denominador. ¿Se acuerdan? El numerador es el 10, el denominador el 3, el resultado se denominaba cociente y tenía algo que me sobraba, que era el resto. En esta división, el 10 es el numerador, el 3 es el denominador, el cociente es 3 y el resto es 1. Porque yo hacía 3 por 3, 9, me sobra 1. El Excel sigue esta lógica. Entonces vamos a ver qué resultado me da. El resultado que me va a dar va a ser el resultado según la operación que yo le indique. Si yo lo que hago es una fórmula, lo que va a hacer el Excel es esto. Yo acá digo que esto, el X acá es igual a 1 dividido B1, o sea, 10 dividido 3, y el Excel me va a responder 3,33333. O sea, me está devolviendo el resultado que yo obtendría acá si hubiese puesto una coma y hubiese empezado a completar con 0. Esto es fórmula. ¿Qué pasa si utilizo una función? La función que utilizo se llama cociente, porque es la función que obtiene la división. Entonces, fíjense, hago cociente, acá está la función, y me va a preguntar la función cuál es el numerador y cuál es el denominador. El numerador es 10, el denominador es 3. Y observen que el resultado es 3. Pero ustedes pueden decir, bueno, pero agrega los decimales y te va a aparecer. Fíjense, no aparece nada. Vamos a achicar un poco los decimales. La función cociente hace exactamente lo que dice la teoría. 10 dividido 3, el cociente es 3. Y si quiero obtener el resto, tengo una función que se llama resto o residuo. Tengo una función que se llama resto o residuo, que lo que hace es calcularme cuánto me sobra. Entonces, el residuo me va a pedir nuevamente numerador y denominador, numerador 10, divisor 3, o este valor 3. Entonces, fíjense que me dice lo que me sobra. Entonces, guarda con esto, gente, cuando ustedes realicen divisiones en Excel, que en función de lo que ustedes necesiten como resultado, es la función o cálculo que tienen que hacer. Si yo necesito el resultado del número entero con los decimales que están asociados a ese valor, voy a tener que usar una fórmula, ¿sí? A1 dividido B1. Si yo lo que quiero es obtener el valor del cociente, o sea, el valor entero de la división, lo que utilizo es una función que se llama cociente. Y si en cambio lo que quiero obtener es lo que me sobra de la función, utilizo una función que se llama residuo. Veamos qué pasa. A modo de ejemplo, vamos a poner esto en negrita acá. Por ejemplo, 50 dividido 8. 6, el cociente. 6,25 la fórmula, ¿sí? Y si obtengo el resto, me sobraron 2. Acá evidentemente se cerró. Pero cuando hago 6, me sobran 2. O sea, acá ¿qué harían, digamos, si lo hicieran a mano? Acá tendría 50, acá tendría 8. Si yo pondría 6 por 8, 48, al 52. Eso es lo que hace el Excel. Por eso es importante entender en estas funciones básicas cómo es el formato de trabajo en Excel, cómo trabajan las funciones. Entonces recuerden, el más suma, el menos resta, el asterisco multiplica, la barra inclinada divide. Acá no me está saliendo, vamos a poner así. A ver, no me está, ahí está. La barra inclinada, no me estaba saliendo la barra. Ahí está. La barra inclinada divide. Pero a la vez, ustedes tienen funciones asociadas. Acuérdense de esto. Así les va quedando cuando revean el video. Acuérdense que el más, en el menos, en el multiplicación y en la división, que es esto, ustedes van a tener operaciones. Estas son, opa, no me sale. Bueno, vamos a hacerlo así. No me sale cuando escribo. Ahí está. Entonces acá tienen la suma resta, acuérdense que acá tienen una función asociada que se llamará suma, ¿sí? Pero podían usar otra función que se llama subtotales. Después tenían el resto,
absolutamente nada, acá tenían la posibilidad de hacerlo con el asterisco del producto, y si no tienen una función que se llama producto, y acá en la división tienen una función que se llama cociente, pero también tienen una función que se llama resto, que es la que me va a entregar el otro resultado de la división. Entonces acá tendrían las 4 operaciones básicas de Excel para realizar. ¿Qué pasa si yo quiero contar en Excel? En vez de sumar, yo quiero hacer cuentas. Vamos a hacer un dibujito acá con algunos datos. Supongamos que acá tengo números, ¿sí? 2, 3, 5, y acá tengo, vamos a poner algunos nombres. Tamara, vamos a poner Estela, son nombres que estoy viendo ahí. Meliana, Alejandra. Y acá voy a repetir los nombres estos, para que vean que los puedo poner cruzados. 8, 6. Bien. Fíjense lo que tengo ahí. Yo tengo ahí una matriz de datos. Si yo quiero contar, normalmente cuando pinto así el Excel acá abajo me hace el recuento, ¿no? Cuando yo cuento acá, quiero contar cuántos elementos hay, voy a tener distintas funciones en Excel. Tengo una función que se llama contar, tengo una función que se llama contar a, y tengo otra que se llama contar en blanco. Cuando yo le doy la función contar, la voy a escribir acá si les queda, cuando ejecuto la función contar, va a trabajar exactamente igual que la función sumar, simplemente le tengo que pintar cuál es la trama de datos que quiero que cuente. Fíjense lo que me va a contar. Estoy contando desde B1 a C7. Le voy a dar Enter y me dice 5 de respuesta. Observen que ese valor 5 no corresponde a todo lo que hay, porque yo vengo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay mucho más datos. Acá específicamente tengo 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14 posibilidades de datos, y si me fijo hay una en blanco y 2 en blanco, las voy a pintar para identificarlas. En realidad tengo 12 datos, sin embargo me está respondiendo con 5. ¿Qué es lo que me está contando? Me cuenta únicamente los valores numéricos. Fíjense, 2, 3 y 5, 8 y 6 son los valores numéricos. Entonces, yo tengo una función que en una trama de datos me devuelve cuántos valores numéricos tengo. ¿El 2 más es un valor numérico? No, es un texto. Fíjense que Excel me lo alineó a la izquierda. Para Excel, 2 más es texto. Si quiero contar todo lo que hay, sea numérico o no, o texto, tengo la función contará, en donde la función contará, vamos a pintar todo nuevamente, me va a determinar cuántos datos tengo independientemente si son textos o no. ¿Sí? Fíjense que acá me está contando el 2, el 3, el 5, me está contando todo esto, más Tamara, más Estela, más esto, más esto, más esto, y ahí tengo los 12 datos. Si quiero contar cuántos datos tengo en blanco, también tengo otra función que tiene la misma lógica, que trabaja así. Vamos a poner contar. Y vamos a poner que me cuente lo que hay en blanco. Y fíjense que me debería dar como respuesta el número 2. Estoy viendo que hay 1 o 2. Entonces tengo las posibilidades también de contar los elementos que tiene una matriz de Excel. La cosa se pone interesante cuando ustedes quieren empezar a contar bajo ciertas condiciones o a sumar bajo ciertas condiciones, es decir, a hacer operaciones matemáticas si se cumplen ciertas condiciones. A modo de ejemplo, vamos a hacer esto, catálogo, vamos a suponer que venden ropa y acá venden un color. Y vamos a armar algo desde cero, camisa, pantalón, voy a armar 3 productos nada más, pollera, blusa, listo, 4 productos, tengo 4 productos, los voy a duplicar acá, voy a copiar esto, y voy a comprar blusa, estoy combinando, ¿no? Voy a copiar, listo, ahí tengo todos estos productos. Y voy a poner acá colores, vamos a poner azul, rojo, blanco. No me digan colores tristes, Rubén. Nada, o sea, puse 3 colores al azar y los voy a mezclar acá para que vean que ponemos cualquier tipo de color. Listo. Entonces, supongan que es el catálogo que ustedes tienen
de productos de la empresa. Esto es gente total y absolutamente conceptual, ¿no? En la práctica después trabajamos con mucho más datos, de eso se trata el Excel, que me puede hacer cálculos. Yo tengo la posibilidad de ejecutar funciones de conteo bajo condiciones. Por ejemplo, si yo fijo una condición, por ejemplo, digo, bueno, ¿cuántos productos de color azul tengo en mi catálogo? Cuando trabajen bajo esta situación, lo que yo les sugiero es que siempre el condicional o la condición que ustedes buscan no lo pongan a mano, sino que lo anoten en un lado, de manera que después lo puedan cambiar rápidamente. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuántos productos de color azul tengo? Vamos a contar. Productos de color azul, por ejemplo, voy a hacer la fórmula contar y veo que acá tengo una fórmula que se llama contar si. La fórmula contar si lo que hace, la función contar si lo que hace es darme la posibilidad de contar bajo una determinada condición. Es fácil, se trata simplemente de indicarle cuál es el rango que yo quiero que cuente. Entonces yo le podría pintar como rango la columna B, que es todo mi catálogo, o desde acá hasta acá, es indistinto, ¿sí? Y lo que le tengo que decir, ¿cuál es el criterio? En Excel siempre se le llama criterio a la variable que ustedes quieren buscar. Siempre van a ver que ahí se le habla de criterio. Puede funcionar si yo lo escribo así, ¿sí? Puede funcionar si lo escribo así. En ambos casos debería funcionar sin ningún tipo de problema. Ahora, lo lógico sería que si yo escribo esta función de conteo, contar si, es que en vez de escribir la variable acá, ¿sí? Como por el rango, en vez de escribir la variable acá, como la escribí recién, como azul, yo lo que haga es decirle al Excel buscar la variable acá arriba. Entonces, al buscar la variable ahí arriba, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Me dice, productos color azul tenés 4. Una camisa, una blusa, otra camisa y un pantalón. Entonces, fíjense, yo acá puedo escribir azul, puedo escribir blanco y la fórmula empieza a funcionar, ¿ven? Porque me está trayendo los valores que compara en función de lo que esté escrito en esta celda. Entonces, por ejemplo, ¿qué otro color tenía? Rojo. A ver cuántos productos rojos tengo. Rojo tengo 3 productos. Vamos a ver si es cierto. Rojo, rojo, rojo. Tengo también la posibilidad de poder establecer condicionales un poco más ajustados que esto. ¿Cómo serías? Ustedes me pueden decir, sí, está bueno el rojo, pero ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos pantalones rojos tengo? Entonces, vamos a hacer, cuando ustedes tienen condicionales de 2 situaciones, ¿sí? Acá les voy a escribir esta, vamos a poner, quiero saber cuántos, vamos a escribir este color acá arriba, así me queda en el mismo orden. Yo voy a escribir acá, por ejemplo, pantalón. Yo quiero saber cuántos pantalones rojos tengo. Y vamos a hacer el conteo. Voy a arrastrar esto acá. Así tengo los conteos acá abajo. Fíjense que cuando yo quiero hacer el conteo, escribo contar, pero ahora tengo no un condicional, sino tengo 2 condicionales. Tengo qué pantalón, qué prenda es y qué color es. Entonces, le voy a dar contar sí, pero en vez de darle contar sí, que me sirve para una sola situación, tengo otra que es contar sí conjunto, que me permite evaluar hasta 255 comparaciones en paralelo. Vuelvo a repetir, podría tener una tabla de 255 columnas y puedo comparar una a una para filtrar de manera automática. Entonces, ¿cómo es la lógica de la fórmula? Yo digo, el rango de criterios 1, fíjense, ahí lo tenemos, es el pantalón. Entonces, el rango, o sea, dónde tiene que comparar será en la columna A. Entonces, fíjense que ahí veo catálogo, camisa, pantalón. ¿Y dónde está el criterio 1? O sea, el filtro de comparación. Acá, en la celda E4, en absoluto. Entonces, ahí me va a comparar esta columna con lo que yo escriba acá. De hecho, estoy viendo ya que me está respondiendo con 3 pantalones. Segundo rango de criterio, los colores. Es la celda B, ¿sí? Entonces, la columna B, colores azul, rojo, blanco, comparándolo con lo que yo escribo acá. En la celda E5. Entonces, yo le voy a aceptar y fíjense, me dice, elementos rojos,
3. Pantalones rojos, 2. Por ejemplo, pollera roja, 1. Vamos a ver, pollera roja, 1. Vamos a buscar blusa. Blusa rojo, nada. Blusa azul, 1. Y elementos azules, 4. Fíjense que tengo 4 elementos azules, pero blusa azul, 1. Entonces yo puedo establecer de esta manera un rango de, digamos, de condición que a mí me permita hacer cálculo muy establecido. Fíjense, acá estamos hablando de un catálogo chico, pero me da lo mismo, como yo estoy controlando toda la columna, fíjense que tranquilamente yo podría duplicar esto. Fíjense, le voy a poner copiar y le voy a poner abajo pegar, y fíjense cómo todo esto va a trabajar. Vamos a poner, a ver, acá en la fórmula, cuántos elementos, cuántas blusas azul tengo. Vamos a ver qué copia hacia abajo, pantalón azul. Vamos a ver si cambia. Pantalón azul, tengo 2. A ver, pantalón azul tengo 1. Pantalón azul tengo 2. Pantalón rojo. Vamos a poner otro más, a ver qué dice. Azul. Ahí está, 3, ¿ven? Funciona automáticamente. Puedo, de la misma manera que hago conteos, puedo ir a la lógica que vimos antes, que es aprender a sumar bajo ciertas condiciones. O sea, yo podría utilizar esto también para hacer sumas condicionales. ¿Cómo sería esto de las sumas condicionales? Sería sumar, por ejemplo, si se da cierta situación. Pero para sumar yo tengo que tener acá otra columna, ¿no? Que es un stock, un saldo de stock. O sea, por ejemplo, camisas azules tengo 15, pantalón azul tengo 16, polleras blancas tengo 12, blusa azul tengo 13. O sea, tengo que tener una cantidad de stock. Yo voy a hacer así, voy a hacer que el Excel ponga cualquier valor aleatorio ahí, siguiendo la lógica. Entonces, fíjense que ahora tengo un catálogo de productos donde tengo el catálogo, tengo el color y tengo el stock. Entonces yo quiero, por ejemplo, establecer un criterio de suma. Cuando hago sumas bajo condicionales, tengo que prestar atención a esto, gente, que voy a tener una columna para comparar. Fíjense que yo en el primer caso voy a sumar con el condicional de color, con lo cual esta va a ser mi columna de comparación. Pero voy a tener que también tener en cuenta que esta va a ser mi columna de suma, ¿sí? Acá es donde yo voy a sumar. Esta es la columna que yo voy a sumar. Entonces voy a tener en la fórmula 3 valores. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a poner sumar. Acuérdense que la función suma es la que saben manejar. Y fíjense que acá tienen un sumar sí igual que contar sí. Vamos a pedirle ayuda a Excel. Y fíjense lo que me dice. Rango y criterio. Esto es igual que contar sí. ¿Cuál es el rango y cuál es el criterio de comparación? El rango de comparación, o sea, ¿qué quiero que me compare? En este caso es, presten atención acá arriba, es el color. Entonces yo le voy a marcar que lo que quiero que compare es esa columna. ¿Contra qué lo tiene que comparar? Estoy trabajando con esta trama, con este color azul que estoy escribiendo acá. Entonces le voy a decir, comparar con lo que está escrito en esa celda. Y acá viene la diferencia. ¿Cuál es el rango que quiero sumar? Fíjense que marco una celda que está asociada a la lógica, ¿sí? Yo estoy comparando colores y me va a traer la suma que tienen esos saldos. Entonces, fíjense, le doy a aceptar y me dice que prendas color azul hay 9 con 173 unidades en stock. Veamos blanca. Blanco. Hay 5 unidades con 93 en stock. Veamos verde. No hay nada. Veamos rojo. Hay 5 artículos que suman 105 unidades de stock. La lógica hace que las funciones estas con condicionales puedan trabajar de manera perfecta. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, decime el stock que tenés de pantalones azules? Acá tenemos 2 condicionales. Hay 2 condicionales, con lo cual yo tengo que establecer otra función que es distinta. Si acá tenía contar sí y acá tenía contar sí conjunto, cuando tengo sumar sí, acá tendré sumar sí conjunto. Entonces esta función de sumar sí conjunto lo que va a hacer es pedirme cuál es
los rangos de comparación, es un poco más larga la función, pero me va a pedir cuáles son los rangos de comparación. Acá tengo dos rangos de comparación, el catálogo y el color, y el rango de suma va a ser donde tengo la suma de stock. Es fácil, vamos a ir despacio, voy a ir a ayuda a la función y me dice, lo primero que me pregunta es, ¿cuál es el rango que tiene que sumar? El rango que tiene que sumar será la columna C. Esto es donde están las cantidades de stock. Y después empieza con las comparaciones. Rango de criterio 1 es el catálogo de productos. Catálogo de productos. ¿Contra qué tiene que comparar el rango de catálogo? Contra el valor que yo tenga escrito en esta celda. Entonces, que se fije lo que hay, el criterio será lo que hay en esta celda. El criterio será la celda E4. ¿Cuál es el rango de criterios 2? El color. ¿Y dónde está el color? Y acá en esta celda estamos comparando el criterio 2 en esta celda. Entonces, fíjense que le doy a aceptar y me dice, hay 3 unidades con 60 unidades de stock. Comprobamos si es cierto. Pantalón azul. Vamos a hacer filtro. No sé si lo saben hacer. Fíjense, pinto las 3 columnas y voy a hacer filtro. Voy a ir a la pestaña de datos, habilito el filtro, se habilitan estas flechitas, son filtro y voy a hacer filtro para esto, pantalón azul, para ver si es cierto. Voy a elegir los pantalones y voy a elegir color azul. Y fíjense, son 3 productos, ¿sí? Se me borró ahí donde tenía la fórmula, y de esos 3 productos la suma me suman 60. Desactivemos filtro, 3 productos, 60. Veamos el color rojo, por ejemplo, establezcamos filtro para el color rojo. Habilitamos filtro y veamos qué es lo que pasa con el color rojo. Rojo, y fíjense que tengo acá 3 en rojo. Me está borrando de 3 elementos. A ver, para que quiero ver. Acá estoy en la fila 6, yo no tengo la fórmula en la fila 6. Vamos a desactivar filtro, porque me está tapando. O sea, yo quiero ver esta fila. Fíjense, tengo, en teoría en rojo, 5 productos que suman 105. Yo estoy viendo esto en el filtro, cuando hago el filtro me oculta esta hoja. Entonces, en rojo, en teoría, tengo 5 productos con 105 unidades de stock. Entonces, fíjense, le digo, mostrame lo que hay en rojo. 1, 2, 3, 4, 5. Y si yo sumo todo esto, me da 105 unidades. Es decir, que tengo la posibilidad, en vez de estar haciendo los filtros, de escribir fórmulas que trabajan de una manera inmediata. Porque yo tranquilamente, si yo escribiera esto, supongamos que este fuera mi catálogo de stock y yo tuviera estas fórmulas en otra hoja, vamos a hacerlo en otra hoja, fíjense, para que vean que funciona. Vamos a hacer así, yo esto le voy a dar copiar y me lo voy a llevar a otra hoja. Y fíjense, acá tengo pantalón azul y voy a decir que me diga cuánto tengo cantidades, cuánto tengo de stock. Entonces, jugando con estos valores. Entonces, vamos a hacerla rápidamente. Para saber la cantidad, ¿se acuerdan? Contar sí conjunto. Para que vean que trabaja con otra hoja. El contar sí conjunto me va a trabajar con un rango de criterios 1 y criterio 1. Rango de criterios 2 y criterios 2. La diferencia está que ahora en vez de elegir la misma hoja, le digo, el rango de criterios 1 está en la hoja 8, catálogo. Y el criterio 1 lo tengo en la hoja 9, donde estoy parado yo, en esa celda. El rango de criterios 2 está en la hoja 8 con el color. ¿Lo ven? Hoja 8, color. Y el rango de comparación lo tengo acá en mi celda, donde cargo el color. Fíjense que llego a las mismas cantidades. Entonces yo podría tener un catálogo de productos, por ejemplo, acá podemos poner cuántas blusas tengo azul, me dice tenés 2, y blanca tengo 0. ¿Lo ven? Verde, 0, rojo, 0, a ver qué color tengo las blusas, así no me pierdo, blusa azul. Y azul tenés 2. ¿Lo ven? Y estoy trabajando con datos que están en otra hoja. La misma lógica la podrían usar para hacer el sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto. Y el sumar sí conjunto
lo que va a hacer es, vamos a hacer rango de suma, lo que quiero sumar está en la hoja 8, la columna de stock. El rango de criterios 1 es la prenda, la blusa, entonces me voy al catálogo, la hoja 8, fíjense, estoy en otra hoja, la columna A, y la tiene que comparar con lo que tengo escrito en la hoja 9. El rango de criterios 2, que va a ser el color, tienen que fijarse en donde están todos los datos, en color, fíjense, marqué la columna B, hoja 8, columna B, y le digo que lo compare contra lo que yo escriba en esta hoja. Y así hasta 255 veces. Entonces, tengo mi resultado de manera inmediata. Por ejemplo, cantidad y stock, yo podría decir, ¿cuánto tengo en pantalón azul? Tenés 3 pantalones con 60 unidades. Y rojo, tenés 3 unidades, voy a hacer 3 talles distintos con 59 unidades de stock. Esas son las bases de los condicionales. Entonces, tranquilamente ustedes manejando este tipo de fórmulas matemáticas pueden llegar a establecer sumas de comparación u otro tipo de conteos utilizando las funciones si y si conjunto. Creo que me quedan 4 minutos. Gente, ¿alguna duda con esto? Yo ahí habilito el auricular. ¿Alguna duda con lo que hemos visto con las funciones condicionales? ¿Quedó claro? Más allá de esto le va a quedar la grabación, el video para que lo puedan repasar. Ya es un Excel un poquito más, con más elaboración de fórmula, pero digamos, la practicidad es que aprendan a hacer este tipo de fórmulas, ¿sí? Y que más allá de que parezca difícil esta fórmula escrita ahí, ustedes la hayan podido interpretar de cómo se realiza. ¿Alguna duda? Siempre utilizamos los últimos 2 o 3 minutos para sacar dudas de lo que hablamos. ¿Ninguna? Están todos afiladísimos hoy, la tienen todo clarísimo. Sí, lo que dice Gabriel es muy cierto. Si no lo han visto nunca, puede parecer complicado, pero una vez que lo vean 1 o 2 veces se va a despejar. Sí, es la manera de ir avanzando con Excel, metiendo mano un poco en esto y como acuerdo con él 100% practicando. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que haya quedado? ¿Algo que quieran comentar? Nos queda una clase más con la herramienta de ofimática de Word. Y vamos después a relacionar Excel, Word y vamos a ver si podemos generar PDF. Profe, Sí, Cami. en el temario original eran 3 clases y una era de PDF. ¿No vamos a ver PDF? ¿O En la el última, Adobe? en lo que vemos después, cómo convertir el Excel y el Word en PDF automáticamente. Listo, listo. Y después en la última clase vamos a unir, seguramente vamos a hacer un catálogo y vamos a ver cómo se hace en Word y cómo le metemos datos de Excel y después cómo presentamos toda la información en PDF para poder verla, por ejemplo, en un celular. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Malek, si no hay más dudas, el cierre es tuyo. Son 3 clases. Bueno, como dijo el profe, si no tienen ninguna duda ustedes, damos por terminado, así que la clase que viene nos volvemos a encontrar el martes 27, los esperamos a través por Meet, el mismo horario, de 5 a 6 horas. Muchas gracias por todos, por participar. Gracias, Guillermo. Así que cualquier duda, ya saben, nos escriben a nosotros. Perfecto, yo les dejo por las dudas, como hacemos siempre, por las dudas que hay, ya me han escrito con algunas dudas, en las redes sociales, ahí me van a encontrar más fácil, si no se comunican con las 6, si no la clase que viene sacamos todas las respuestas. Chao chicos, nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Sabes? Y con ustedes, con la gente de las 6, mañana en otro curso más. Chao, muchas gracias, muy atento. Chao, gracias a todos, cuídense gente, hasta luego. Chao chicos. Guillermo, gracias, María. No, de nada.
Malena, Sí, tengo una duda. Todo esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, el que tiene que aprobar ahora que está en la fecha del examen de informática, sirve todo esto, ¿verdad? sí, María. Ah, bien, bien, bien. En Muchas el gracias.